Formas de gobierno y burocracia. Francisco Miró Quesada Rada. 1. Formas de gobierno en la antigüedad. El gobierno, término que viene de la voz griega kibernesis. Kibernesis es una palabra griega que significa acción de gobernar. Tiene que ver con la administración, dirección y organización del poder político. Quien gobierna cumple la función de dirigir los asuntos públicos de acuerdo a una serie de reglas y prácticas. Desde luego, quien gobierna tiene poder, ya sea porque lo establecen las leyes, por la posición que ocupa en el Estado o en cualquier institución relacionada con la acción política. Una de las funciones de todo gobierno es regular y controlar la vida política. Esta regulación y control se realiza por medio de mecanismos legales burocráticos, el ejercicio de la fuerza, la educación alineadora y la propaganda. Desde que la sociedad se organiza, encontramos formas de gobierno, como hemos visto en el capítulo 1. La primera y más antigua es la teocrática y autocrática de los reyes y emperadores. Estas formas de gobierno existieron en Egipto, China, India, países del Cercano Oriente y en las culturas occidentales hasta la Revolución Francesa. Sin embargo, cabe recordar que en Grecia y Roma hubo ciertas variantes con respecto al denominador común autocracia-teocracia. Por ejemplo, Platón y Aristóteles se refieren a ellas en sus obras República y Política respectivamente. Según Platón, hay diversas formas de gobierno: la aristocracia, gobierno de los mejores, los sabios; la timocracia, gobierno del más valioso; la oligarquía, gobierno de un puñado de ricos; la democracia, gobierno del pueblo; la tiranía, el gobierno individual arbitrario. Para Aristóteles, hay tres formas puras de gobierno a las que corresponden sus respectivas formas impuras. Las formas puras son la monarquía, en la que el poder está en manos de un individuo; la aristocracia, en la que manda más de uno, pero no todos; la república, en la que deciden todos o la mayoría de los ciudadanos. Las impuras serían: de la monarquía, la tiranía, cuando el monarca actúa dictatorialmente; de la aristocracia, la oligarquía, o el gobierno de los ricos; de la república, la demagogia, o la democracia. Según Aristóteles, estas formas de gobierno son impuras porque ninguna busca el bienestar de la comunidad. En Roma, Polibio y Cicerón, que siguen los lineamientos de Aristóteles, nos dicen que la mejor forma de gobierno es la mixta entre monarquía, aristocracia y democracia o república. Para Polibio, estas formas de gobierno siguen un proceso de evolución. Así, primero está la monarquía, luego la tiranía. A esta la continúan la aristocracia, la oligarquía y la democracia, y finalmente la demagogia, que es una degeneración de la democracia. Cicerón se inclina en favor de la monarquía por considerar que es la mejor de las tres, pero como Polibio sostiene que mejor que la monarquía es la mixtura de las tres formas de gobierno. Durante la Edad Media, la clasificación que hace Santo Tomás de las formas de gobierno marca época, aunque es cierto que tampoco la clasificación tomista se libera de la influencia aristotélica. Para el Santo de Tomás de Aquino, hay cuatro formas de gobierno con sus respectivas virtudes: el gobierno monárquico o real, el aristocrático, el oligárquico y el democrático. A estas hay que añadirle la peor de todas, la tiranía. Santo Tomás no se pronuncia en favor de ninguna y, como Cicerón y Polibio, cree que la mejor forma de gobierno es la mixta. En el Renacimiento fue Maquiavelo quien por primera vez abandona la famosa triada monarquía, aristocracia, democracia y la reemplaza por la contraposición principado-república. El pensador italiano prefiere la república, que para él es el gobierno popular, pero se pronuncia también en favor del principado cuando cree que es conveniente. A mediados del siglo XVIII, Montesquieu nos habla de que existen tres formas de gobierno: república, en donde el pueblo, en conjunto o una parte de él, tiene el poder soberano; monarquía, cuando gobierna solo uno solo, pero con leyes establecidas; despotismo,
cuando gobierna uno solo de acuerdo a su arbitrio y sin sujeción de leyes. 2. Formas de gobiernos actuales. En la actualidad, constitucionalistas y politólogos han realizado diversas clasificaciones, pero la mayoría acepta que hay dos formas de gobierno generales que pueden sufrir algunas variantes, aunque no sustanciales. En el mundo desarrollado se ha hecho la siguiente clasificación: democracias occidentales y democracias populares o monocracias. Las democracias occidentales tienen aproximadamente las siguientes características: elecciones libres, oposición sin control, pluralidad de partidos políticos, grupos de presión autónomos y organizados, prensa independiente del control del Estado, alternancia en el poder, constitución normativa, libertad de reunión y de crítica. Según su organización constitucional, estas democracias occidentales pueden ser de corte presidencialista, como lo establecen, por ejemplo, las constituciones de Francia, Estados Unidos y las de los países de América Latina. Pueden ser parlamentarias, como la mayoría de los países de Europa. Dentro de las democracias occidentales, hay que considerar la llamada democracia semidirecta, que existe solamente en Suiza y que tiene un gobierno directorial. A los ex gobiernos socialistas se les llamó, por lo general, democracias populares, en oposición a las democracias occidentales. Sin embargo, estos gobiernos tuvieron una doble función porque, por un lado, el poder estuvo centralizado por lo general en un partido único que controlaba el Estado y existió una ideología dominante, pero por el otro, hubo algunas formalidades democráticas. Se puede decir que las características de estas democracias populares son control del Estado sobre los medios de producción, control sobre el pensamiento político no oficial, partido único, como en el caso de la ex Unión Soviética, o existencia de una liga o alianza entre partidos bajo la dirección de un partido hegemónico ideológico, existencia de asambleas cuyos componentes son elegidos por sufragio directo y secreto, pero por lo general son miembros del partido dominante hegemónico, carencia de una posición organizada, control de los medios de comunicación de masas, constitución semántica. Por constitución semántica se entiende aquella que congela la conformación del poder en beneficio de los detentadores del mismo. Lo que en rigor diferencia a las democracias occidentales de las exdemocracias populares y de las monocracias marxistas es la pluralidad y funcionalidad institucional. Las exdemocracias populares tienen, a pesar de todo, algunos elementos universales de la democracia formal, pero concentraron el poder político en el Estado y el partido hegemónico e impusieron una ideología por la fuerza, lo que denota firmes tendencias totalitarias y autoritarias. Hecha esta aclaración, cabe diferenciar entre autoritarismo y totalitarismo. El totalitarismo es una categoría que, además de política, es social. Es política en cuanto el poder está centralizado en un partido dominante, y social porque impone al ciudadano una concepción del mundo que es inapelable, no se puede cambiar, no se puede ir contra ella optando por otra. Hay que acatarla como única, universal y verdadera. En cambio, el autoritarismo es más una categoría política que social. La mayoría de los gobiernos autoritarios solo pretenden controlar y concentrar el poder en un grupo de personas o en un individuo, pero no imponen una ideología dominante. Tanto es así que hay democracias con tendencias autoritarias como es el neopresidencialismo moderno. Desde luego, esta distinción entre gobiernos democráticos, autoritarios y totalitarios, sobre todo cuando encontramos elementos de cada uno entremezclados, impide hacer una clasificación totalmente fiel de la realidad y lo más rigurosa posible. Sería necesario estudiar casos específicos para determinar los linderos del autoritarismo y del totalitarismo, pero algunos ejemplos nos pueden ser útiles. Son totalitarios el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo. Son autoritarios la mayoría de los gobiernos militares latinoamericanos, africanos y asiáticos. Sin ir tan lejos, podemos insistir en la famosa triada de los antiguos, pero con algunas variantes que se presentan en los países del tercer mundo, aparte de que en el tercer mundo hay gobiernos democráticos de corte occidental.
monocracias marxistas y autoritarismo. Tenemos también monarquías feudales en algunos países árabes, que son una variante del autoritarismo, democracias pluralistas y constitucionales presidencialistas como en América Latina, países africanos con influencia francesa y parlamentarios como en la India, gobiernos autoritarios de partido hegemónico ideológico como en diversos países africanos y en México durante el largo gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, gobiernos socialistas no marxistas de partido único como hubo en Argelia y Senegal, monocracias marxistas, Cuba, Campuchea, dictaduras civiles y militares en América Latina, Asia y África. Las formas de gobierno en el tercer mundo, salvo excepciones como la de México, la India, Argelia, Túnez y Costa Rica, tienden a cambiar con rapidez porque son inestables. Las dictaduras y las democracias aparecen y desaparecen como estrellas fugaces, por eso se pasa de la dictadura a la democracia y viceversa con gran facilidad, casi como si fuera una constante. Esta inestabilidad obedece a factores históricos y muchas veces al trasplante de instituciones que por el hecho de que pueden ser positivas con la democracia no necesariamente cumplen su rol en una realidad que de por sí ya es sumamente agresiva y conflictiva.